Estaba claro que las 136 personas del vuelo 191 se convirtieron en las últimas víctimas de una microrráfaga. Los investigadores tenían al culpable. Increíble. Y gracias al avanzado grabador de datos del vuelo 191, pudieron tener un panorama increíblemente exacto del hecho. El asesino quedó atrapado en la cinta. Pero lo que el grabador de datos de vuelo no explica es cómo una tripulación tan experimentada pudo ser víctima de un asesino. Estás bien preparado. Que todos estaban entrenados para vencer. Cuando Laynor compara la actuación de los pilotos con la acción de la microrráfaga, Observa la velocidad. descubre detalles de una lucha contra la muerte. Una lucha que los pilotos de Delta casi ganan. Vas a perderla de golpe. Ahí está. Parecía que sabía lo que iba a enfrentar. Observa la velocidad. Un aumento en la velocidad del aire hizo que el primer oficial Price redujera la potencia de sus motores. Una potencia que necesitaría desesperadamente en apenas unos pocos segundos. Vas a perderla de golpe. Ahí está. Cuando Price y Connors entraron en la corriente de aire ¡Levántalo! descendiente, estaban a menos de 250 metros del suelo. El capitán conocía las características de una microrráfaga. Obviamente había recibido una introducción a las características del viento y las microrráfagas en su entrenamiento de vuelo. Cuando Connors y Price se toparon con el viento de cola de una microrráfaga, quedaba muy poco por hacer. La velocidad y la altitud eran insuficientes para maniobrar. Si un piloto se enfrenta con un fuerte viento de cola a 3000 metros, puede apuntar la nariz hacia abajo y bajar en picada para aumentar la velocidad y generar la propulsión. Es lo que se denomina cambio de altitud por velocidad de aire, pero ese cambio no era posible para Price y Connors. Estaban a apenas 150 metros del suelo cuando el viento de cola los alcanzó. El único modo de cobrar velocidad era con los motores. Levántalo. Arriba. El copiloto responde, el avión se estabiliza y puedo ver que la mayoría de los pilotos dicen, la pasamos, parará de llover, aterrizaremos. Momentáneamente sus esfuerzos parecen dar resultado. La velocidad del aire aumenta, la caída en picada se detiene. Pero como el vuelo estaba a menos de 150 metros del suelo, esta microrráfaga en particular asestó el golpe final. Un viento cruzado intenso que hace que el avión se ladee peligrosamente hacia la derecha. Combinado con otros vientos de la microrráfaga, la tripulación estaba indefensa. ¡Toga! Toga es el modo despegar y circunnavegar. Eso significa para un piloto en ese régimen de vuelo, abortemos la aproximación. No intentaremos aterrizar este avión. Haremos todo lo posible por sobrevivir a esta condición de viento en la que acabamos de entrar. La habilidad y la experiencia de los pilotos no pudieron competir con esta microrráfaga. Era demasiado grande, los vientos demasiado fuertes e impredecibles. Los pilotos del vuelo Delta 191 hicieron lo imposible por recuperarse de esta situación, pero no dio resultado. Los investigadores quedaron con una pregunta desconcertante sin responder. ¿Por qué Connors atravesó la tormenta? Antes de 1985, los radares a bordo de un avión estaban construidos para detectar tormentas eléctricas, principalmente áreas de fuertes precipitaciones. No eran eficaces, ni siquiera estaban diseñados para detectar microrráfagas. Entonces esos radares eran inútiles a bajas altitudes para la observación de microrráfagas. Las microrráfagas son invisibles, pero generalmente salen de nubes de tormenta. Es por eso que los pilotos están entrenados para no volar en las tormentas si ven rayos. Es una celda de gran tamaño. Preferiría no pasar a través de ella. Sería mejor rodearla por un lado o por el otro. Lo haré girar hacia Blue Ridge. Estará en el radial 010. 010. Comprendido. El capitán Connors no corría riesgos. Era conocido como un piloto prudente. Me alegra que no tuviéramos que atravesar esta tormenta. Es difícil culpar a la tripulación. Su tarea es evitar tormentas eléctricas y probablemente haya pronósticos de ellas todos los días en Dallas en época de verano. ¿Cuál es evitar? Es un problema muy difícil. Antes, en ese vuelo, Connors voló rodeando el mal tiempo. Los investigadores solo pueden llegar a la conclusión de que subestimó la tormenta en su trayecto hacia la pista 17 izquierda.
Cuando uno se encuentra en una secuencia de aterrizaje en un aeropuerto como Dallas, Atlanta o Chicago, y se ven otros aviones adelante que aterrizan sin problemas, se puede tener la impresión de que la tormenta eléctrica está allí, pero se la podrá atravesar muy rápido y no presentará problema alguno. Los aeropuertos como el de Dallas tienen sistemas sofisticados para proporcionar información sobre el tiempo a los pilotos. Una tormenta eléctrica al final de una pista es el tipo de amenaza que están diseñados para identificar. Pero esta tormenta mortal logró contrarrestar esos sistemas. A medida que el vuelo 191 se aproximaba al aeropuerto, el tiempo cambiaba allí muy rápidamente. Atención, una leve lluvia afecta el norte del aeropuerto. El capitán Connors escuchó esa parte del mensaje, pero luego cambió la frecuencia de radio para recibir las instrucciones finales de aterrizaje. La tripulación del Delta nunca oyó la última parte del mensaje sobre el tiempo más adelante. Hay una pequeña tormenta eléctrica justo al final. Hubo una observación 2 minutos antes del accidente de que había una pared de agua en el umbral de la pista. En mi opinión, esa información hubiera sido muy importante para la tripulación. Las lecturas del radar del día del accidente indican que la celda de tormenta por la que volaron Connors y Price creció de la nada en cuestión de minutos. Esto es 2 minutos antes del accidente. La lectura muestra los comienzos de una celda de tormenta al pie de la pista 17 izquierda. Esto es 3 minutos después del accidente. Y hay una nueva celda justo al umbral de la pista, que no podía verse en el cuadro anterior. Esto explica por qué Rufus Lewis pudo aterrizar su avión Lear. La microrráfaga recién comenzaba a formarse cuando se acercaba a la pista. Muchas personas piensan que hubo un desarrollo vertical enorme que los pilotos reconocieron y que de cualquier modo decidieron atravesar. Yo sostengo y creo que la evidencia lo prueba, que ese no fue el caso. No lograron reconocer esta nueva celda que se desarrollaba. Se metieron en la tormenta por debajo de la celda, pero la lluvia era fuerte. No estaban preocupados por eso. Entonces cayó el martillo y fue demasiado tarde. Es pequeña, de largo de la pista aproximadamente, y no dura mucho tiempo. Es algo que puede suceder tan rápidamente que muchos accidentes ocurrieron porque nadie sabía que estaba allí. La tormenta llegó al pie de la pista 17 izquierda prácticamente de manera inesperada. Pero una vez allí atrajo mucha atención. Los pilotos en tierra, así como también los observadores del tiempo calificados, vieron que la tormenta empeoraba, pero todos la vieron demasiado tarde para advertírselo a la tripulación del Delta 191. La tormenta apareció en la pantalla del radar en el centro de control del tráfico aéreo de Dallas, pero al momento del accidente, el meteorólogo de turno estaba en la cafetería tomando algo. Si la tripulación hubiera tenido alguna idea de que tenían un problema serio frente a ellos, hubiera abortado la aproximación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el accidente del Delta fue provocado por la decisión de los pilotos de continuar la aproximación en la tormenta, una decisión que tomaron porque la tripulación no fue advertida del peligro. En 1985 había en los aeropuertos sistemas básicos que podían detectar vientos peligrosos, pero no podían detectar con seguridad una microrráfaga. En la Tierra había sistemas denominados sistemas de alerta de silladura a baja cota, que buscaban fundamentalmente diferencias en las velocidades del viento alrededor del aeropuerto o dentro de él. Estos sensores se colocaban tan separados que podía haber una microrráfaga entre ellos y no ser detectada, o al menos a tiempo para advertir al piloto. Pero se desarrolló un sistema de detección de microrráfagas para superar este problema. Fue probado en Denver y funcionaba muy bien. Lo que descubrimos es que el radar Doppler, que está en la Tierra, es increíblemente eficaz para detectar microrráfagas y puede detectar alrededor del 98% de ellas. Un radar convencional utiliza ondas de radio para medir las precipitaciones dentro de una tormenta. El Doppler también emite ondas de radio, pero midiendo la frecuencia de las ondas que vuelven, y también puede calcular el movimiento de los vientos dentro de una tormenta.